Las 6:39. Nuestro compromiso, como todos los lunes, escuchar a todos los candidatos a la presidencia de la República, de los 20 que aparecen en la papeleta en las elecciones del próximo año. Me preguntó un oyente y me llamó la atención mucho eso, Lorena, que nos escribió que por qué le damos bola a desconocidos. Y me dejó pensando en, ese no es el trabajo finalmente. ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no? Sí. Porque cuando entrevistamos fue porque entrevistamos al candidato del Partido de los Trabajadores. ¿Cómo se llama ese muchacho? El lunes, hace 8 días exactamente. Estábamos hablando David con Hernández, él, sí. con David Hernández. Pero bueno, todos, ojalá pudiéramos todos de aquí a las elecciones. Todos los candidatos, conocerlos, qué hacen, qué proponen, cuál es su reto, por qué se meten en estas. Que la pregunta a don Boris Molina, que es candidato presidencial del Partido Unión Costarricense Democrática. Don Boris, qué gusto saludarlo, ¿cómo me le ha ido? Muy buenos días, don Henry y Lorena, qué gusto verlos ahora por acá. Muy contento de estar con ustedes. Buenos días. Bueno, la pregunta, ¿por qué en estas? Como dicen los papás, ¿qué le dio, mu? ¿Qué le dio por meterse en eso? En semejante línea de la política como tal. ¿En qué momento el chip se activa? Dicen que hay un momento de locura y un momento de valentía para poder meterse en la política y más en estos tiempos, ¿verdad? Ajá. Entonces, yo creo que ese momento llega por ahí de noviembre del año anterior, ¿verdad? Digamos, siempre me ha gustado el tema político, pero siempre he estado más que todo asesorando como abogado y en algunos, digamos, en algunas disputas judiciales de algunos políticos, pero entonces por ahí de noviembre yo digo, bueno, ya yo tengo que meterme. Yo honestamente no veía un panorama claro para que algún candidato pudiera contrarrestar la continuidad de este gobierno, que yo estoy en franca oposición, y entonces yo dije, bueno, ya no me voy a complicar para las próximas elecciones, voy a ver cómo postulo mi nombre, ya no me da tiempo de hacer un partido nuevo. Entonces empecé a buscar opciones y con doña Marisela Morales en este partido Unión Costarricense Democrática pude encontrar la apertura para poder reestructurar el partido, que había que volver a hacer todas las cantonales y las provinciales, y entonces nos dimos a esa tarea a partir de febrero. En 4 meses y medio hicimos esa labor titánica de reconstruir el partido, que hoy en día, Lorena y Henry, es complicadísimo. La gente quiere participar, hay una apatía terrible, todo el mundo desconfía de la política y de los políticos. Y entonces imagínense ustedes, escogimos el peor momento para meternos a la política, pero aquí estamos. Yo siempre he dicho que la política necesita de gente buena, de gente honesta y clara, y sobre todo que tenga buenos principios. Y entonces yo dije, bueno, si tanto lo he dicho, ¿por qué no me he metido yo? Entonces ya llegó el momento. Don Boris, ¿y cómo ha sido el proceso ahora para usted también involucrándose en esto? ¿Ya ha recibido las primeras críticas, por ejemplo, o más bien ha recibido apoyo de personas que usted decía, bueno, mira, no me lo esperaba? ¿Cómo ha sido? Bueno, es que estamos en un proceso también, ¿verdad?, en donde la parte, digamos, de redes sociales es muy complicada porque muchos partidos o movimientos ya tienen sus granjas totalmente instaladas y con miles de troles, y entonces causan una distorsión total de lo que pueda estar realmente pasando. Entonces de pronto se hace una publicación y usted ve un 90% de críticas negativas, y cuando se pone a desmenuzar un poquito de eso, el 90% de esas críticas son troles, ¿verdad? Que es muy fácil identificarlos. Usted simplemente abre y ve que tienen 1 o 2 seguidores, 1 o 2 fotos, y ya sabe que son troles, pero muy sofisticados. Entonces eso hace que de alguna forma la gente crea que realmente son personas reales, pues para eso existen, ¿verdad? Y entonces hay gente cercana que sufre, ¿verdad? Entonces hay gente que me llama y me dice, mire, pero ¿por qué le dicen cosas tan horribles, ¿verdad? Y entonces yo les tengo que explicar cómo funciona esto y todo. ¿Y qué es lo más horrible que le han dicho, don Boris? Creo que las amenazas de muerte expresas. O sea, por ejemplo, una de las algunos los hacen
en mensajes privados y otros lo hacen públicamente. Yo creo que públicamente una de las peores fue recién pasado el asunto en Nepal. Yo creo que a los 2 o 3 días de haber anunciado la candidatura, entonces alguien puso, mire, a gente como usted en Nepal las están quemando y eso es lo que deberíamos hacer aquí, tirar los chingos a la calle y quemarlos, ¿verdad? Entonces yo creo que hasta ese nivel de odio ha llegado el tema este político, mucha agresividad, mucho odio, mucha división, mucha polarización. Y la política no da para tanto ni nada. Realmente en la vida, cuando una persona piensa distinto a usted, simplemente piensa distinto. Eso no la hace ni menos, ni más, ni mejor o peor persona. Simplemente piensa distinto. La enorme ventaja, don Boris, es que usted mismo lo reconoce, pues al final son troles. Es decir, no son cosas reales. Digamos que la amenaza, aunque hay que tomarlo en serio, obviamente, es gente que pone cosas para intimidar, pero a ver, quizás, Dios quiera, crucemos los dedos, de ahí a que haya un hecho horrible contra un candidato, sí, que no lo creo. No pasa. ¿Verdad? Pero hay gente real, Henry, también, ¿verdad? Porque como le digo, cuando uno desmenuza, es un 90%, pero ese 10% también demuestra mucho odio, demuestra mucho rencor, hay una frustración terrible, ¿verdad? O sea, curiosamente, yo lo he dicho públicamente, o sea, yo vengo a representar una opción que es completamente opuesta, no solo al gobierno, sino a los partidos tradicionales. O sea, tan inepto creo yo que ha sido este gobierno como ha sido Liberación y la Unidad y el PAC para gobernar en los gobiernos anteriores. Entonces, digamos en ese sentido yo arraso parejo, ¿verdad? Pero el tema es que entonces la ofensa más grande que las personas reales creen que le pueden hacer a uno es diciéndole perico y diciéndole que es del PAC y todo. O sea, cuando no he dado ni una sola muestra de apoyo a ninguno de estos partidos, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿cuál es la diferencia, don Boris, entre usted y los otros candidatos que se declaran anti-Chávez, es decir, que están contra el actual gobierno? Usted dijo al comienzo que ninguno le había llamado la atención, pero usted, ¿por qué sí? ¿Por qué usted sería la opción? Bueno, yo creo que es que el no haber estado metido en la política activa me da, digamos, una posición más objetiva o más imparcial para poder establecer una crítica real, pero sobre todo a mí el tema que más me interesa son las soluciones, porque yo creo que yo me meto justamente porque no veo que esa discusión de estar en contra o estar a favor haya llevado a ninguna solución. Entonces yo planteo soluciones muy concretas. Por ejemplo, cuando hablo del tema de la seguridad, planteo, por ejemplo, una reforma clara en el sentido de combatir el consumo de la droga, cualquiera que sea, pero principalmente las más peligrosas, ¿verdad? Porque si usted combate el consumo, entonces ya el delincuente de la organización criminal no tiene a quién venderle. Y si no hay objeto de la venta, no hay venta, claro. Y entonces combatiendo el consumo se da más esto. Entonces, igual, planteamos soluciones muy concretas para cada uno de los temas que no estamos inventando, Lorena y Henry, el agua tibia. Yo he dicho, si ya tenemos experiencias en otros países que son muy buenas, pues simplemente copiémoslas y tratemos de adaptarlas en el país. Por ejemplo, en la misma materia de seguridad, de este tema de combatir la seguridad como una cuestión de combatir el consumo y algo preventivo también, en Islandia ha sido probado, es el país más seguro del mundo y es el país que menos drogas se consume por persona. Entonces el tema es, si ya se ha probado, lo podemos hacer perfectamente y no hay una diferencia sustancial entre Islandia y nosotros para poder hacer eso. Tampoco se necesita un presupuesto especial, ya existe, porque ya existe un programa desde hace muchos años que no simplemente, que involucra muchas instituciones del Estado, en donde se demuestra claramente que, por ejemplo, sale muchísimo más barato rehabilitar a una persona que meterla a la cárcel 4 o 5 años, donde no va a producir nada y aparte de eso tampoco se va a rehabilitar, entonces sale y sigue delinquiendo porque el 95% de los delitos está directamente relacionado con drogas, ya sea por el consumo, la comercialización o algún tipo de relación directa con la droga. Es algo que también Lorena y Henry, yo he venido trabajándolo desde hace muchísimo tiempo, o sea, para involucrarse en ciertos casos, ¿verdad? Usted necesita estudiar, necesita indagar, ver toda la información que tiene, por ejemplo, el Ministerio Público, y entonces
no soy un improvisado en ninguno de estos temas. Pues sí, Claro, lo hemos escuchado en algunas asesorías en ese sentido, en el tema de seguridad. Dos preguntas finales. Sí, muy puntual. Si va con doble postulación, don Boris. Correcto, fíjate que yo no creía en esto. Yo pensaba que era un síntoma de debilidad y entonces al principio no creía en esto. Pero conforme fuimos haciendo las cantonales y las provinciales, me di cuenta que la experiencia de un candidato a la presidencia de la República debe aprovecharse, porque no tiene ningún sentido que si no gana, entonces no se aproveche de ninguna forma todo lo que pudo acumular en ese proceso que es fundamental. Entonces, esa fue, digamos, la forma por la que finalmente decidí sí postularme para la diputación también, pero no es el objetivo. Nosotros no estamos llegando a esto por una diputación. Y finalmente, ¿cómo va a trabajar? Porque las encuestas todavía lo maltratan. ¿Cómo va a trabajar? Apenas está empezando el proceso, pero obviamente que el camino tampoco es que haya mucho tiempo para hacerlo. Sí, fíjese, Henry, que yo eso lo he estudiado bastante también. Bueno, para empezar, es muy obvio que las 3 últimas elecciones marcan que ninguno de los candidatos que llegaron a ser presidente a octubre, por ejemplo, del año anterior, tenían ni siquiera, habían salido el margen de error, ¿verdad? Ninguno de los 3. Entonces yo creo que esta va a ser la 4ª vez en que vamos a tener un presidente de la República que va a llegar a la presidencia cuando un mes antes no tenía ni un 5%. Yo creo que eso es lo que va a pasar. Todo se va a decidir en enero y yo espero que en enero ya estemos claramente consolidados para poder ser esa persona que alcance la presidencia de la República. Muy bien. Don Boris Molina es candidato a la presidencia, otro de los candidatos, otra de las figuras, imágenes que aparece en la papeleta de los 20 candidatos a la presidencia, personas que quieren presidir este país. Don Boris, mucha suerte con todo, que le vaya muy bien. Un gran abrazo para los dos y para toda la audiencia. Muchísimas gracias.